Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Generación Responsable. En este programa iniciaremos entrevistando a Mónica Ospina. Ella es fundadora y CEO de Outrade. Mónica es experta en responsabilidad social corporativa y sustentabilidad. Mónica, entendamos un poco, por favor, qué es lo que pasa con respecto a las empresas mineras y su relación con las comunidades, su relación con el tema social. ¿Cómo ve en este momento esto, no únicamente en Ecuador, sino a nivel mundial? Bueno, muchas gracias, María Gracia, y muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que es un tema súper importante. La relación de la industria ha vivido un proceso de transformación en el que venimos de una antigua práctica de colonización donde llegabas a una región y permiso, vengo a sacar los minerales y me voy. Y obviamente eso generó, y a la fecha todavía lo vemos en la reputación de la industria, se ha habido realmente afectada por prácticas de muchos años en este tipo. ¿Qué es hoy en día? Hoy en día, la relación que existe entre los minerales y las comunidades ya se está entendiendo como una relación de colaboración. Los derechos que las empresas tienen sobre la oportunidad que le dan los estados para desarrollar minería y tener derechos de exploración y explotación, no significa que ellos llegan a las regiones ignorando a las comunidades que ocupan esas regiones y que viven y depende de ellas la aceptación o lo que conocemos como el acceso a los territorios para poder trabajar. Entonces, en ese proceso de entendimiento de qué significa los derechos del uno en el subsuelo, en el caso de las mineras, y los derechos de ocupación territorial por parte de las comunidades, es donde la industria ha avanzado en mejorar su aproximación a las comunidades y reconocerlos a ellos como ocupantes de la tierra y actores con los que tienen que trabajar en colaboración. Este mejor manejo del conflicto, entonces, Mónica, ha permitido de alguna manera mejorar la percepción de la minería. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay comunidades en la zona de influencia? ¿Qué es lo recomendable cuando va a iniciar un proyecto minero su trabajo ahí? Bueno, me encanta la pregunta. Gracias, María Gracia. Creo que en este momento es muy importante que las empresas, antes de empezar su operación, hagan una revisión real de las comunidades o de las áreas impactadas y afectadas. Son totalmente diferentes. Y las áreas de influencia, hay estados o gobiernos que son mucho más estrictos en definirlas, otros que los dejan a la definición del sector privado en su estudio de impacto social, estudio de impacto ambiental. Pero ese primer reconocimiento tiene que ser la fase cero del proyecto. Antes las empresas tomaban como fase cero la identificación del cuerpo mineral. En mi práctica siempre lo he recomendado y creo que los casos más exitosos que hemos tenido ha sido cuando a la vez que estás reconociendo el cuerpo mineral, estás reconociendo las comunidades con las que vas a trabajar y dejar de verlas a ellas como unas comunidades que están en mi región, sino un grupo, capital humano, capital social, capital de gente en esa región con la que voy a trabajar. Entonces, ese sentido de dejarlos de ver como un pasivo y verlos como un activo, como gente capaz de colaborar y construir contigo, es lo que realmente va a definir el futuro del proyecto. Y esto se hace desde el primer paso en la fase cero. Es decir, la recomendación sería siempre buscar primero la aprobación de la comunidad antes de iniciar con cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa también, Mónica, cuando vemos conflictos que vienen primero quizá de malas prácticas anteriores o en otros temas, quizá en el pasado con hidrocarburos, y cuando existe también cierto interés inclusive político, económico en estas áreas? ¿Cómo manejar este nivel de conflicto social? Bueno, es bien interesante porque la humanidad somos una cadena de conflictos. Y en mi práctica lo he visto desde muchas comunidades, desde Canadá hasta Argentina, en que todavía recordamos con dolor el proceso de colonización. Entonces, situaciones más cercanas de hace 20, 30 años de prácticas de otras empresas, otros propietarios, porque muchas veces se venden entre ellas y cambian la propiedad de los activos,
Eso no significa que nosotros desconozcamos la realidad de la responsabilidad que tenemos como sector privado o al adquirir una propiedad. Y también a la vez, ese involucramiento de las comunidades es algo que es secuencial, no va a desaparecer. Entonces, si tú adquieres un activo, ignoras que las comunidades que están en tu área de influencia van a desaparecer, no, ellas van a vivir ahí, sus hijos van a crecer ahí. Y la tercera y cuarta generación tal vez es la que te niega el permiso de paso porque ellos vivieron el dolor de sus antepasados, que es lo que vemos ahorita. Entonces, con más veras, cuando ha habido conflicto, yo creo que la primera parte importante es reconocer si es un conflicto local de la región, porque también los hay, disputas entre familias, retos por la posesión de la tierra o conflictos entre regiones, o si hace parte de las afectaciones del proyecto, porque talaron áreas que no se debieron talar, usaron territorios que eran protegidos o no hicieron una buena práctica ambiental o desconocieron a los locales para las oportunidades de trabajo. Entonces, reconocer qué significa eso y acercarte con humildad y reconocer y aprender de ellos mismos dónde fue ese dolor que se dio y cómo podemos aprender de esto para caminar juntos. En muchos casos, cuando se dan conflictos, yo creo que lo vemos incluso en nuestra vida personal, la primera parte de tener el valor y la valentía de dar la cara y tratar de entender qué fue lo que pasó, nos va a dar el primer paso para abrir espacios de diálogo. Y muchas veces es el dolor de no ser reconocido lo que hace que estos conflictos se crezcan más y las comunidades se apasionen y dejen de ver la razón de la oportunidad que puede estar enfrente de ellos. Entonces, es súper, súper importante reconocerlo y darle validez al dolor o la frustración o la rabia que un acto inapropiado haya causado en el pasado. Ahora, Mónica, si se están poniendo este tipo de prácticas, son mejores prácticas, ¿por qué todavía hay zonas en las que hay conflictos y quizá llegan con esta recomendación desde el día 1, pero de todas maneras existen conflictos o no se logran solucionar? Bueno, María Gracia, me encanta que preguntes eso. Yo creo que aquí va una segunda parte y es la profesionalización del trabajo de relaciones comunitarias y el trabajo de relaciones con actores externos, bien sea gobierno, organización del Estado. Creo que hemos dejado muy suelto esta parte de relaciones comunitarias. Muchas veces encontramos empresas que te dicen, bueno, yo tengo a alguien local y me maneja todo. Eso está muy bien porque queremos gente local que trabaje en esto, pero la aproximación a actores, leer conflictos, identificar qué significa la situación del pasado y cómo va a afectar el proyecto, cuáles son los riesgos sociales que más preocupan a las comunidades en relación al proyecto, hacer un mapeo de actores responsable donde identificas riesgos, oportunidades con ellos, no es un ejercicio tan sencillo, es un ejercicio técnico como cualquier levantamiento de información que hace un geólogo sobre un área particular. Y ahí es donde muchas veces nos rajamos, porque tristemente estamos dándole una responsabilidad muy grande sin educación a alguien para que lo maneje y le estamos dando realmente el caso del riesgo social a gente que lo puede hacer si lo capacitas. Entonces yo creo que la industria está en un llamado a tu área de relaciones comunitarias, fórmala, hazla fuerte, porque ellos van a manejar tu riesgo y porque ellos también son parte de la comunidad, porque ellos también pueden construir y aprender en el proceso y van a ser los voceros. Entonces yo creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Hay otra parte y es, no estamos trabajando con el gobierno. Y es fácil tirarle piedras al gobierno y el uno al otro, pero es más difícil cuando te sientes con el gobierno y dices, entiendo, tienes limitaciones, ¿cómo trabajamos juntos? Yo necesito legitimidad, necesito que unamos información. Los proyectos muchas veces tienen mucha información que se recolecta y el Estado se puede beneficiar de eso. Tener visitas de agentes del Estado que puedan colaborar hace supremamente válido para las comunidades el proceso. Y en esa parte todos van aprendiendo, ¿no? Cada vez que intercambias ideas, cada vez que tienes expertos de diferente punto, intercambias y ahí es donde terminas el conflicto. Los conflictos casi siempre nacen de malos entendimientos o malas informaciones. Entonces, tratemos de clarificarlo y seamos lo más profesionales y técnicos. Es mi sugerencia más grande. En este tema, Mónica, en el que usted hablaba acerca de incluirlos también en todo el proceso, justamente tuve hace pocas semanas la oportunidad de ver cómo habían hecho con los First Nations, un pueblo Tahltan en Canadá,
y me pareció sumamente interesante que no únicamente los incluyeron en el proceso desde el inicio, sino que además ellos conformaron una empresa con la que daban servicios adicionales y generan sus propios recursos. Ujú. Esto es posible considerando las diferencias, no sé, antropológicas, sociales y demás en nuestros territorios. Es totalmente posible en cualquier lugar donde tengamos una persona que quiera trabajar. Yo creo que ahí es cuando empezamos a ver el valor de las personas. Parte de mi trabajo ha sido realmente mapear las capacidades. Y mapear las capacidades significa reconocer que la región que llegamos puede que hablen otro idioma, puede que no tengan el nivel de educación de universitario que aspirarían muchas empresas para poder contratar, pero tienen la aspiración, la motivación, la inteligencia, las ganas y la capacidad física de hacerlo. Y eso ya los hace a ellos valiosos. En el caso, hay casos en Ecuador, también hay casos donde se han construido cadenas de valor desde muy pequeñitas y han logrado fortalecerse. En el caso de la participación, creo que cabe un punto muy importante. Casi siempre cuando hablamos de la inclusión y la participación, hablamos de las comunidades en reuniones y participando. Pero el pico del éxito de la participación de las comunidades precisamente está ahí, en que nosotros nos sentimos tan cómodos que ellos sean un proveedor, porque ellos van a entrar a mi negocio. Yo me siento tan cómodo con que voy a dejar que entre gente de la comunidad a trabajar conmigo. Yo me siento tan cómodo como persona de la comunidad de que sé que si voy a trabajar en esta empresa, voy a llegar a mi casa sano y salvo y al final de mi quincena llega el dinerito con el que hago el mercado. Entonces es una integración de las oportunidades que podemos darnos juntos y siempre las podemos hacer. Y volvemos al punto anterior. Para lograr este punto tienes que ser supremamente profesional y técnico en saber cómo integrar las comunidades, dónde están los actores, qué es esa situación que les preocupa y cómo podemos remediarlo. Hay casos en que las comunidades les da miedo el trabajo que significa porque no lo conocen. Entonces, resolvamos esa pregunta. Hay comunidades que les da miedo que les quiten sus territorios. Resolvamos esas preguntas. A lo mejor podemos trabajar con el Estado para legitimizar los territorios de las comunidades y nosotros como empresa poder hacer un contrato de arrendamiento. Muchas herramientas están ahí y por eso es lo que te decía, la necesidad de serlo profesional, porque las soluciones están a la mano, pero necesitan un ojo técnico y un ojo profesional para poder aterrizarlas. Mónica, sumamente interesante entender cómo con comunicación, con integración y siendo todos parte de esta gobernanza en materia minera, entendiendo las comunidades, se pueden mejorar las relaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y felicitaciones por el ejercicio que hacen. Muy amable. Conversamos con Mónica Ospina, fundadora y CEO de O-Trade. Esto es Generación Responsable. Seguimos en Generación Responsable, un programa producido por Radio Sucesos y Seminarium. Y ahora quiero dar la bienvenida desde Argentina a Daniel Iboscus, él es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Daniel, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, María Gracia. Muy gentil. Daniel, quisiéramos hablar acerca de esta nueva participación que tienen cada vez más los jóvenes o los ciudadanos que se interesan en política, y al hablar de política hablamos también de todo lo que involucra en el tema de la toma de decisiones, de transición energética, de gobernanza. ¿Cómo lo ven ustedes desde la parte política? Bueno, en primer lugar los jóvenes ya dejaron de ser indiferentes a la política y hay temas que conectan, hay temas que los convoca, que los representa y que los preocupa. Hay una agenda que tiene que ver con el medio ambiente, que conecta muy bien con la juventud, la agenda de, digamos, varios personajes, inclusive líderes que representan la rebeldía, es otro de los grandes efectos que domina entre los jóvenes. Y después es cierto también que de escuchar durante tantos años y tanto tiempo dentro de sus casas los fracasos de distintos gobiernos, los problemas económicos que generan las familias y las circunstancias que van viviendo, los jóvenes son los que están más abiertos a cosas nuevas en la actividad política. Y cuando digo cosas nuevas, algunas hasta que nos cuesta imaginarnos, pero que sí plantean los jóvenes dentro de su agenda de temas como estratégicas de cara a conectar con un candidato,
de cara a conectar con un funcionario público, con un líder, y fundamentalmente están asociados a causas, y a causas que movilizan sobre todo a los públicos jóvenes. Justamente en lo que tiene que ver con estas causas, es una manera de llegar desde la política, desde los candidatos y los gobernantes, les hablan con causas y estamos considerando una nueva generación, una generación responsable, una generación que piensa más en el cuidado del agua, en el cuidado del medio ambiente y que camina hacia la transición energética, salir de los combustibles fósiles hacia nuevos tipos de combustibles. Esto es causa, este tipo de causas escuchamos también en los discursos de los políticos, ellos han entendido que es una forma de conectar y de llevarse mejor con los jóvenes. Sí, sin lugar a dudas. Este tipo de causas hoy movilizan sobre todo ese aspecto de la juventud. Yo diría que después de este tiempo han tomado conciencia en este tema en profundidad, que los preocupa, que lo sienten propio, que lo tienen como una de sus grandes prioridades por sobre cualquier otro. Uno antiguamente podría decir, bueno, si queríamos conectar con los jóvenes, podríamos hablar o de su primer empleo o de cuestiones de turismo, de deporte, que pudieran atraparlos, pero hoy son las agendas que golpean fuerte y que generan una ruptura, si se quiere, emocional en las juventudes. Y uno de ellos es el ambiente, es el tema de que bien mencionabas de la transición energética. Son cuestiones que golpean. Pasó mucho también con el tema de los animales, con el tema de género. En todos los temas que tengan que ver de género han movilizado a cientos de jóvenes en el mundo. Yo no recuerdo haber vivido una experiencia como en Argentina cuando fue la discusión y la puesta, digamos, en debate en el Congreso de la República de la ley del aborto, o llamada ley del aborto, y que tenía que ver con la interrupción del embarazo. Y uno veía jóvenes de 14, 15, 16 años tomando la calle en manifestaciones políticas no partidarias, sino de causas. Y ahí uno te demuestra qué cosas pueden movilizar a un joven, ya no solamente en la opinión, sino en la acción, en salir, participar, manifestarse. Son temas, te diría, estructurales de cara a la juventud y que relevamos permanentemente en todos los estudios. Daniel, ¿y qué es lo que buscan los jóvenes también? Porque así como usted mencionaba el tema de Argentina, que recordamos esas mareas verdes por las calles de Argentina, también se vio en Chile una disputa social en un momento dado que empezó por un malestar, pero que después fue empoderando a los jóvenes hasta que llegaron inclusive a modificar la constitución. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Porque durante muchos años nos dijeron los jóvenes están desconectados de la política, a los jóvenes no les interesa la política y quizá es la política tradicional, pero ¿qué buscan ahora? A más de impulsar y mover estas causas. Yo te diría que buscan rebeldía, buscan rebelarse contra un sistema que no funciona, buscan rebelarse ante injusticias, buscan, el caso universitario es un caso paradigmático, o cuestiones de impuestos, que los gobiernos ante la desesperación, en estado de desorientación, lo primero que se les puede ocurrir es aumentar un impuesto para cobrarle más a la gente, un disparate. Eso pasó en Colombia, con el epicentro en Cali, con respecto a una reforma impositiva, que después esto lo que tiene que es multicausal, porque puede empezar por algo impositivo, pero después se sumaba el tema de la educación, el tema laboral, se va generando una espiral de problemas, de reclamos y de causas que involucran cada vez más y siempre encuentra una pata con respecto a las juventudes. Eh, que yo lo que digo es que quieren expresarse, esto de que son indiferentes es relativo. Son indiferentes en los temas que quieren ser indiferentes. Son indiferentes si les quiere hablar un político y hacer una campaña tradicional. Pero con las causas, como te decía, el tema medioambiental, los temas de género, los temas fundamentalmente asociados a las nuevas tecnologías, a las industrias limpias. Podemos ir variando según los países, los temas universitarios. Decíamos el tema impositivo, que pareciera que esto es lejano o para grandes empresas, pero hay un concepto mucho más de libertad. La pandemia trajo en los jóvenes una conexión, sobre todo con sectores liberales, fundamentalmente asociado a que todos te querían encerrar, hablaban de cuarentenas en medio de la pandemia, y la libertad se hizo un bien preciado para los jóvenes. Imagínate, María Gracia, jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, en sus primeras salidas, en sus primeras actividades y que los quieran encerrar. Bueno, ese deseo de libertad
fue una causa abrazada por jóvenes en todo el mundo. Ahí no diferenció países, fue transversal, pero el concepto de libertad, sobre todo en los 2 años de pandemia fuerte, con cuarentenas y encierros, y que además muchos decían, bueno, pero no, hay que, o los trataban de locos, ¿no? Y en realidad, con el paso del tiempo, lo que se demuestra es que no estaban tan locos. Locos estaban los que te encerraban entre 6 y 12 meses en tu casa, creyendo que de esa manera se iba a solucionar la pandemia. Y finalmente el tiempo dio la razón. Daniel, para terminar, me gustaría pedirle un consejo, quizá para quienes quieren lanzarse a político y saben que el segmento a conquistar probablemente en estas futuras elecciones es justamente el de los jóvenes. ¿Qué hacer para conectar con ellos desde la política, comprendiendo estos intereses y estas causas en temas ambientales, en temas de transición energética y muchos más? Bueno, en primer lugar, que sepan que no es fácil, que no es fácil. No es que conecto porque hablo de un tema, entonces me van a empezar a seguir. La primera recomendación es armar un equipo profesional y competitivo en torno a un candidato, que entienda y sepa interpelar a los jóvenes. No es una cuestión solamente de temas, es una cuestión de formas, es una cuestión de cercanía, de conocimiento, de profundidad, de intensidad sobre determinados temas. Con lo cual, le diría equipo profesional, multidisciplinario, inclusive paralelo a la política. Cuando digo paralelo es que además de todos los políticos que son los que tienen que hacer política, tiene que haber un equipo externo que pueda asesorarlos en el desarrollo, en el camino, en recorrer el proceso para cumplir los objetivos el día de la elección. Y el segundo es ser simples, fáciles, cercanos, no disfrazarse de político porque ahora uno es candidato o ocupa un cargo público. No hay que perder la autenticidad, la simplicidad y la cercanía. Te diría que esos 3 valores son fundamentales para la construcción de confianza, porque hoy, si alguien me dijera qué es lo principal que debe construir alguien que quiere ser candidato con sus electores, con la sociedad, son vínculos de confianza. Cuando uno construye vínculos de confianza, todo es más fácil, porque tiene cercanía, porque tiene diálogo, porque tiene a quién representar, porque tiene el contacto directo con quien te va a ir marcando el camino a lo largo del proceso. Pero creo que esos son los temas claves en tiempos complejos, con sociedades muy exigentes y en donde la inmediatez se ha convertido en uno de esos valores que tal vez desequilibran a cualquiera. Hoy la sociedad ya no espera 4 años a alguien que va a ser presidente. Bueno, vamos a esperar los 4 años a ver cómo le va. Te puede pasar que en el primer año, en los 6 meses, con algunos desaciertos, automáticamente esa etapa de la inmediatez te quiere dejar sin tiempo, te quiere dejar sin posibilidades de continuar con una iniciativa política propia. Por eso digo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es más válido que nunca más en la actividad política y la planificación es enchufen y pongan todo lo que tengan desde el primer minuto. No importa si después se quedan sin combustible, pero es todo a toda velocidad desde el primer minuto. Y hoy la gestión pública es como una gran montaña rusa, ¿no? Que tiene subidas, tiene bajadas abruptas, tiene a veces que termina uno con las patas para arriba, pero lo que no puede hacer es frenar esa inercia de la iniciativa política, de estar cerca, de ser auténticos, de ser cómplices con los ciudadanos y sobre todo transparentes, no solo en términos de corrupción o en términos de administración del Estado, sino en la comunicación. Transparentes es contar todos los días lo que estoy haciendo, repetirlo y volverlo a decir, para que la sociedad pueda percibir qué es lo que uno hace, porque es muy difícil que la gente se entere lo que hacen sus políticos, sencillamente por una cuestión de interés. Y en esa atracción de interés seguramente le van a prestar mucha más sintonía o atención a otro tipo de temas que son los que le preocupan a la sociedad. Daniel, justamente de todos estos temas escuchamos hace pocos días acá en Quito, en un congreso que organizó la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y estos fueron temas transversales de los que se habló y se escuchó, y hubo muchos jóvenes también asistiendo a estas conferencias, a estos encuentros, a estos diálogos. Ellos están interesados entonces en esto y en entender también en qué idioma les están hablando los políticos para ser parte, para que no los dejen de lado, sino que también puedan ser consultados. Así es, ellos quieren ser protagonistas. Esto de que los jóvenes son el futuro no es real, los jóvenes son el presente, tienen unas ganas y una actitud terrible, lo veíamos en el Congreso
ahí en Quito con la pasión, en el medio o en la finalización del conflicto del paro, pero estaban presentes, querían saber, querían preguntar, quieren posicionarse, quieren ser protagonistas y hay que darles espacio, hay que sumarlos. Cuanto más jóvenes nos rodeen, mejor nos va a ir, eso no tengan ninguna duda. Y tenemos espacio entonces y hay muchísimos temas para que los candidatos y los políticos puedan también ser parte. Muchísimas gracias, Daniel, por su tiempo en esta tarde acá en Generación Responsable. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. De igual manera, hablamos con Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, consultor y estratega argentino. Continuamos con las entrevistas en Generación Responsable y ahora quiero dar la bienvenida a Héctor San Martín. Él es fundador y director de Petroleum and Minerals. Héctor, bienvenido a Generación Responsable. Muchas gracias, María Gracia. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que van a estar unidas a este enlace. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Él es experto en temas de exploración de minerales y demás. Y justamente con esta coyuntura y lo que estamos viendo hoy, Héctor, yo quiero preguntarle qué pasa con el tema de los precios del petróleo. En semanas previas, en días previos, hablábamos de un incremento en los precios y hoy hemos visto que el petróleo está a la baja. ¿Qué es lo que está causando esto? Bueno, yo diría hay más de un factor como siempre en todo, ¿no? Pero ahora el precio del barril estaba como en $110 el día de ayer y el día de hoy me doy cuenta que está como en $99, me parece. Y se habla mucho de el principal factor que va a impactar o que está impactando es la recesión, la cuestión económica, ¿no es cierto? Usted sabe muy bien que aquí en los Estados Unidos hay una recesión ahora, hay una inflación ahora del 8-9%, así que eso es uno de los factores nuevamente que ha conllevado a esta situación ahora que hay aparentemente estamos entrando en una recesión, ¿no? Apenas se oyeron noticias de eso, pues los mercados también han caído, ¿no? El Dow cayó como 500, 600 puntos. Así que todo está unido a la economía, ¿no? Al final del día. Y esperamos que las cosas no se vayan empeorando de aquí hacia adelante, ¿no? Héctor, y en el mundo como estamos viviéndolo en este momento, con la guerra en Ucrania, esto que persiste la situación Ucrania-Rusia, además todos los anuncios que ha hecho Estados Unidos con respecto a sus reservas, ¿todo esto está influyendo, todo esto influye en que bajen ahora los precios? Porque inicialmente teníamos un incremento, ahora vemos que han bajado. Además, ¿qué ocurre también con el tema del COVID? Hablamos en distintos países sobre nuevas olas. Bueno, todos esos factores, como le decía al comienzo, generalmente no es solamente un factor, ¿no? Pero todos esos factores también inciden en el precio al final del petróleo, ¿no? Y como todos sabemos, pues el petróleo, como ustedes saben, es una de las commodities, materias primas más importantes que hay. Del petróleo, pues con el petróleo está ligado todo, principalmente el transporte, la generación de energía, fertilizantes, medicina, plásticos. Así que es importante, además la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania sí influyó para que desde luego se alce el precio del petróleo, pero el precio del petróleo ha estado subiendo constantemente desde abril de 2020 cuando cayó se acuerdan ustedes, inclusive un periodo corto estuvo negativo el precio, ¿no?, del petróleo. Pero desde esa época usted ve que el precio del petróleo comenzó a subir. Un factor que ha influido para esa subida, María Gracia, es la falta también de oferta, ¿no? Ha habido pues, en los últimos años una constante presión de parte de grupos ambientalistas, de grupos que tienen que ver con el medio ambiente, con el clima, que
han estado presionando para que se pasen leyes para que las compañías de exploración y producción de petróleo y hidrocarburos no inviertan, no pongan capital de inversión en los proyectos, ¿no? Y pues esta es una industria que si usted no invierte constantemente, se le va a caer la producción, ¿no? Un poco lo que hemos estado también precisamente observando en el Ecuador. Hace mucho tiempo no hay exploración, así que no se repone lo que se produce, lo que consumimos diariamente. Entonces eso es grave, ¿no? Grave. Y ya que usted habla también de la producción petrolera acá en Ecuador, justamente por estos 18 días de paro también se vio interrumpida la explotación y la exportación de nuestro crudo. Esto, sin lugar a dudas, nos afecta económicamente. Somos una economía que depende, su economía, su canasta interna, depende del petróleo, de los subpagos que ingresan. Entonces, ¿eso también qué tipo de afectación puede tener? Quizás no lo vemos en este momento, ¿será próximamente? ¿Me puede, por favor, repetir? Se cortó un poco, está mala la comunicación. No se preocupe. Le decía que con estos 18 días que pasamos del paro también se vio interrumpida la explotación petrolera, la exportación de crudo. Esto considerando que somos una economía que depende del precio del petróleo y de lo que nos entra a caja fiscal por el tema petrolero, ¿cómo nos va a afectar también en el crecimiento y en otras cifras macroeconómicas en el país? Definitivamente va a afectar, María Gracia, porque el petróleo ha estado declinando. Yo lo sigo de cerca, la producción diaria de petróleo ha estado declinando desde 2016. Y como le decía hace un momento, le vuelvo a repetir, ha estado declinando. Y una de las razones de eso es porque no ha habido suficiente exploración, ¿no? El gobierno, todos sabemos, ha prometido que va a incrementar la producción. Inclusive algunos dicen que va a duplicar la producción, ¿no? Y por ahí sacamos un documento hace unos días, un grupo del que soy parte, diciendo que en realidad prácticamente es imposible hablar de duplicar la producción en las actuales circunstancias, ¿no? Pero sí, eso va a afectar. Precisamente estamos produciendo como aproximadamente 500.000 barriles por día antes del paro, ¿no? Pero en la parte más profunda, por ahí vi la curva de producción el otro día, llegamos hasta bajar la producción hasta la mitad casi, ¿no? 230, 240.000 barriles por día de producción de petróleo. Y desde luego, como usted bien lo dijo, ¿no? Todos sabemos que el petróleo es uno de esos elementos que sostiene al fisco, ¿no? En el Ecuador. Así que va a afectar desde luego la economía del país, ¿no? Y yo me temo que va a afectar más en el futuro. No quiero ser, como dicen, agorero o de mala suerte, pero va a afectar porque se cerraron muchos pozos, ¿no? por este plantón. Y es difícil para algunos de esos pozos volver a recuperar el flujo que tenían antes de que se cierren, ¿no? Hay diferentes condiciones del yacimiento que hacen difícil que vuelvan a ser exactamente, algunos pozos exactamente vuelvan a repetir las condiciones que tenían antes del cierre, ¿no? Así que definitivamente va a afectar ese paro, y mucho, ¿no? Ahora también con respecto al tema mundial, al tema de la descarbonización, estamos dejando atrás a nivel mundial las energías fósiles y vamos encaminándonos hacia el tema de las energías limpias, una transición energética. ¿Cómo se ve esto con respecto a la situación? ¿Qué tan rápido vamos encaminándonos hacia allá? ¿Qué se necesita hacer para poder ganar terreno y poder beneficiarnos, inclusive como un país productor, de muchos de los minerales que serán utilizados en esta nueva fase? Bueno, usted precisamente mencionó dos cosas sumamente importantes, ¿no? Bueno, esto de la transición energética es un tema, pues, del momento, ¿no es cierto? Ahora, respecto a eso hay dos cosas. Como le decía al comienzo, también hay muchos grupos de que cuidan del ambiente, de que se restrinjan los combustibles fósiles, prácticamente carbón, gas y petróleo, ¿no es cierto?, para generar energía. Pero por el otro lado, la gente no se da cuenta de que para precisamente echar a andar las energías renovables, hay dos cosas. En primer lugar es el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, no podemos
cambiar de una forma de generar energía con combustibles fósiles hacia generar con solar o con eólico, con viento o con inclusive hidráulica, ¿no? E inclusive más aún nuclear, ¿no? Se necesita mucho tiempo para hacer este tipo de cambios, ¿no? El petróleo y el carbón, por ejemplo, se demoraron muchos años, inclusive no me recuerdo exactamente, pero por lo menos el carbón reinó como 100 años, creo, ¿no? Como combustible principal de generación de energía. Y el petróleo desde la década, ¿se acuerdan ustedes? La década de los 40 ya estamos usando petróleo, ¿no? Fíjense cuánto tiempo se ha usado el petróleo y querer cambiar de eso, esa forma de generar de un momento para el otro prácticamente, porque eso es lo que quieren hacer, ¿no? Eso para mí es imposible, ¿no? Y por el otro lado está lo que usted mencionó, ¿no? La cuestión de la disponibilidad de minerales, ¿no? Un vehículo eléctrico, tengo pruebas estadísticas, usa 3 veces más cantidades de minerales en la forma de litio, grafito, carbón, cobalto y cromo. Entonces, 3 veces más que un vehículo de combustión interna, ¿no? Y esos minerales, pues, que se necesitan, ahora van a estar, digamos, también en la mira al mismo tiempo de los ecologistas, ¿no es cierto? La gente que cuida el medio ambiente, porque usted sabe, la minería tampoco es una industria, digamos, digamos, que muchas veces no cumple con los estándares con los que debía cumplir, ¿no? Mientras más grande sea una empresa minera, mejor será para el país, ¿no? Porque las empresas mineras generalmente grandes son empresas públicas listadas en la bolsa, tienen que adherirse a ciertos estándares de operación, ¿no? De limpieza. Pero sí hay varios factores. Y Héctor, acá en Ecuador se ha anunciado que se está priorizando sobre todo que entren empresas de minería responsable y que tengan buena relación con la comunidad para poder aprovechar estos minerales. Nosotros estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecer a Héctor San Martín por su tiempo en Generación Responsable. Muchísimas gracias, Héctor. Con todo gusto, María Gracia. Fue un gusto enorme participar en el programa. Gracias. A la orden. A usted gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Generación Responsable, un programa producido por Radio Sucesos y Seminarium. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.